Bien, voy a repasar brevísimamente, no voy a abundar ya demasiado, pues porque ya los dos protocolos nos han puesto ya en el tema, en el asunto. Estamos con el asunto de la epistemología jurídica. Yo creo que ahorita ya nos hace muchísima claridad qué es eso de epistemología y cómo el tema de la epistemología de la teoría del conocimiento fue llevada a todos los ámbitos, también al ámbito jurídico. Tuvimos una primera parte de introducción en donde a mí me interesaba mucho conceptualizar de alguna manera la época moderna, decir 2 o 3 características para iniciar en aquel momento de lo que era la época moderna. Yo creo que a estas alturas nos queda ya clarísimo también, porque además la figura más representativa en términos intelectuales y culturales, filosóficos, pues es Kant. Por lo tanto, modernidad es sinónimo de centralidad de la razón, ¿verdad? Bueno, vimos eso ahí. Luego me interesaba mucho también aquella diferencia entre filosofía teórica y filosofía práctica, para decir que la epistemología jurídica está ubicada más bien en el ámbito de la filosofía teórica, pero que el derecho y la filosofía y las humanidades y las artes pertenecen más bien a la filosofía práctica que a la filosofía teórica, y que lo que se hizo en el siglo XVIII y en el siglo XIX fue parámetros epistemológicos del ámbito teórico querer llevarlos a, digamos, elementos metodológicos en el ámbito práctico, en el ámbito del derecho, en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la historia, en el ámbito de la psicología, etcétera, etcétera. Y que yo estaba apostando por elaborar una, ya no epistemología, no vamos a seguir usando ese nombre, pero ya no epistemología, sino una reflexión sobre el tema y el problema de la verdad, que arrancara de principio no de la perspectiva teórica, sino de la perspectiva práctica, ¿verdad? Ok, bueno, eso fue la introducción. Nuestro curso está centrado desde el principio en frente al paradigma moderno con Kant. Está centrado en el estudio del círculo hermenéutico, para ver ahí cómo es entendido y comprendido este asunto de la verdad desde la praxis, no desde la teoría, ¿verdad? Y entonces, bueno, los 2 antecedentes que vimos fue Aristóteles, con este textito pequeño de la Ética Nicómaco, del libro 6, el capítulo 3 de el alma verdadera de muchas maneras, y vimos ahí las diferentes maneras. Esto yo lo ponía ahí, o lo pongo ahí porque una de las ideas que quiero rescatar, que quiero subrayar, es no perder de vista que el alma verdadea de muchas maneras, no solo del modo científico, porque el paradigma, ese es digamos el asunto. El paradigma científico, entendido como el paradigma del conocimiento en el ámbito de las ciencias naturales, se lo intentó llevar a ámbitos donde las cosas no son como son en las ciencias naturales, ¿verdad? Y entonces mi insistencia es que el alma verdadea de muchas maneras. Para eso es que recurrimos ahí a Aristóteles. Bueno, pero luego el otro antecedente que había que revisar, que a mí me parecía que había que estudiar con un cierto cuidado, es esa línea moderna que va de Descartes, que pasa por Hume y que llega a Kant, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque Descartes es la figura que sostiene por primera vez en la historia de Occidente, por primera vez en la historia de Occidente, que el criterio último de la verdad es la razón, el pensamiento, el cogito, no la realidad exterior a la razón. Por eso Hegel lo convierte a Descartes en el padre de la filosofía moderna, ¿verdad? Y luego, bueno, pues digamos, Descartes es el padre del racionalismo, porque justamente la razón es el criterio último de la verdad.
En estas cosas, como en todo, es esta ley del péndulo, ¿no? Si Descartes dice que la razón es el criterio, entonces viene el empirismo inglés, especialmente Hume, a decir, no, el criterio es la experiencia, ¿verdad? El criterio último es la experiencia y las ideas son producto de la asociación y de la costumbre. Bueno, luego va a venir Kant, que es lo que hemos visto, para decir, Descartes tiene razón en alguna medida y Hume tiene razón en alguna medida, ¿verdad? Efectivamente, lo dijeron muy bien en el protocolo, ambos. El conocimiento empieza por la experiencia, pero no se reduce solo a experiencia. Y el brinquito genial de Kant es esta distinción entre lo universal y lo formal, ¿verdad? Lo universal y lo formal. ¿Por qué esa distinción es muy importante? Porque cuando Descartes habla de la idea de Dios, de la idea del alma, de la idea del yo, habla de esas ideas en términos universales. Es decir, de alguna manera esas ideas tienen un contenido porque son ideas innatas para Descartes. Y Kant lo que va a sostener es que precisamente esas son ideas, pero lo que necesitamos son conceptos, no ideas. Y los conceptos son aquellos que efectivamente hacen referencia a la experiencia, pero esos conceptos y esa experiencia están fundados, como lo dijeron ustedes muy bien, en unos principios a priori de la razón, ¿verdad? Y esos principios a priori de la razón son principios formales, no meramente lógicos, porque si fueran lógicos, entonces serían relativamente universales, o como esa expresión que utilizo de universales de manera relativa, ¿no? Como las leyes de Newton, que son universales, pero aquí. Lo que Kant dice, no se trata de eso. La razón no tiene fundamentalmente conceptos universales, sino que, más radical que eso, la razón tiene unos principios formales. Y los principios formales son condición de posibilidad tanto de lo universal, como fíjense la paradoja, que también lo dijimos, lo dicen ustedes, de la propia experiencia. Los seres humanos somos capaces de tener experiencia humana como tenemos experiencia humana gracias a los principios formales de la razón. Decíamos, ¿por qué la salamandra no tiene experiencia en el modo como la tenemos nosotros? Porque los principios formales del conocimiento que tiene la salamandra son diferentes de los principios formales que hay en esta cosa que somos nosotros, ¿verdad? Esa diferencia entre lo formal y lo universal es, digamos, la genialidad de Kant. Ahora, esa diferencia no es una diferencia que Kant se haya inventado. Curiosamente, de quien la toma es de Aristóteles. Pero Aristóteles la aplicaba a las cosas, no a la razón. El geniecito de Kant lo que hace es voltear las cosas. Y esos principios de la forma, esos principios formales, se los va a aplicar en primer lugar a la razón, ¿verdad? No a las cosas. Es ahí donde está el asunto. Bueno, esos han sido los antecedentes. Nos quedaron en el tintero ahí dos más, Hegel y Gadamer, ¿verdad? Ahí, si les interesa, pueden volver sobre eso. Bueno, con Hegel es la figura más grande de la época moderna, digamos, como ya habíamos dicho, como se dijo en los protocolos, la figura climática. Y luego Kierkegaard y Nietzsche van a ser digamos, los filósofos con los que se cierra la época moderna, porque son los primeros que critican a la época moderna. O sea, son los primeros que atisban, metidos hasta el cuello en la época moderna, son los primeros que son capaces como de sacar
la cabeza del agua de ese océano que es la época moderna y decir, a ver, aquí hay riesgos, porque no todo en la vida puede ser razón, ¿verdad? No todo en la vida puede ser racional. Bueno, Kant, que hace esta crítica a la razón, es decir, que intenta decir con objetividad cuáles son los límites y los alcances de la razón, y lo hace en el uso de la razón como entendimiento para el conocimiento de las ciencias naturales, para el conocimiento de la naturaleza, en el uso de la razón como voluntad para el conocimiento de la libertad, y en el uso de la razón en el discernimiento o en el buen gusto. En cualquiera de los tres usos, el problema de Kant es que es muy racionalista y todavía más, es muy idealista, porque sostiene, perdonen que sea redundante, sostiene que en el uso teórico, en el uso práctico y en el uso del buen gusto hay principios formales a priori. Por lo tanto, la moral de Kant, la estética de Kant, el buen gusto de Kant, es una moral y una estética no solo racionalista, sino idealista. ¿Por qué idealista? Porque sostiene que en los tres ámbitos hay unos principios formales a priori, unas ideas a priori, ¿verdad? Y por eso, como se dijo muy bien al final, la filosofía de Kant es conocida como idealismo trascendental, que sería lo mismo como decir idealismo formal, o lo mismo que decir idealismo a priori, ¿verdad? Ok. Lo que quiero subrayar aquí es, Kant sigue siendo muy racionalista, muy idealista. Pero Kant y Hegel son los que le van a dar curso al clímax de la época moderna, y aquí quiero subrayar una cosa que ya he dicho, pero que ahora nos va a quedar mucho más claro. Aunque la época moderna en términos filosóficos se haya terminado con la muerte de Nietzsche en 1900, eso no significa que la época moderna se acabó. No. El siglo XIX y el siglo XX y el siglo XXI siguen siendo muy modernos. Somos muy modernos, ¿no? Este siglo es muy moderno. Sigue centrado en la razón, con una ventaja, que ya desde el siglo XIX, desde Kierkegaard y Nietzsche, hay una constante crítica a la época moderna. Pero fíjense una cosa, que la constante crítica a la época moderna del siglo XIX, del XX y XXI, una de las cosas que ha hecho es sacarle unas muy buenas, no se me ocurrió otra palabra, unas muy buenas rajas todavía de las cosas buenas que tiene la época moderna, ¿verdad? O sea, la época moderna no es puro tache, no, gracias a la época moderna estamos como estamos en lo bueno y en lo malo. La crítica del siglo XIX y la crítica del siglo XX y la que va del siglo XXI, la crítica a la época moderna, que repito, es decir, con objetividad cuáles son los límites y los alcances de las cosas, le ha sacado un partido muy grande a la época moderna, de tal manera que no podemos decir, yo me convenzo cada vez más de eso, que a la época moderna todavía le queda muchísima cuerda, a pesar de que, o gracias a que, ya somos muy críticos con la época moderna. Justamente porque ya somos muy críticos con la época moderna, por eso a la época moderna le queda mucha cuerda, ¿ok? Pero el siglo XIX y el siglo XX, al hacer la crítica a Kant y a Hegel y a Hume y a Descartes, han explorado otras rutas, sin negar a Kant, sin negar a Hegel, sin negar a Hume, sin negar a Descartes, sin negarlos, sino gracias a ellos y a partir de ellos
hay que explorar otras rutas que sigan siendo racionales, por lo tanto modernas, pero que no le paguen tanto tributo a esta absolutización de la razón. ¿Verdad? Miren, hay una observación que siempre se me olvida y se me olvida. Algo que caracteriza la época moderna es que la época moderna es muy humanista, a diferencia de la Edad Media, que es teísta o teocéntrica o cristiana. La época moderna es muy humanista. Alguien como Nietzsche y el propio Heidegger son críticos acérrimos del humanismo. El humanismo es una cosa que hay que criticar a toda costa, porque el humanismo es antropocéntrico, racionalista, nos seguimos sintiendo los dueños del universo, el centro del planeta, y eso no es verdad. Entonces, el siglo XIX y el siglo XX, y yo creo que el XXI más, es un siglo muy antihumanista, en ese sentido de crítica al antropocentrismo racionalista moderno. Heidegger precisamente es así. Ok, Heidegger, ahora voy hacia allá y voy a estar todavía haciendo como movimientos de transición de Kant al círculo hermenéutico y a Heidegger. Heidegger les cuento chismes para se quedan más fácil las cosas con el chisme. Heidegger es un geniecito Heidegger, igual que Kant, y el tipo también es un tipo muy trabajado. Murió en 1976. En 1976 murió. Su obra completa yo creo que se terminó de publicar a unos 5 años en alemán. Su obra completa, que son, me voy a equivocar, pero son por ahí unos 110 o 100, 105 volúmenes, así de este pelo más. Tuvo una experiencia muy desafortunada, también fue rector de la universidad, pero renunció a los 2 meses a principios de los 30, por ahí en el 31 o 32 por ahí. A Heidegger le pasó, les digo que son chismes pues, pero luego nos van a servir para lo que viene. Heidegger no tenía ningún afán de como nos pasa a los que estamos en el SNI, que tiene uno que publicar un montón y tiene uno que andar de aquí para allá, y Heidegger no tenía ninguna intención de eso. Él era alumno de Husserl, que es la gran figura de la fenomenología, que es justamente la fenomenología de Husserl, es encontrar una beta de Kant y seguirla en una determinada dirección, y el alumno estrella de Husserl es Heidegger. Husserl se va a jubilar y entonces quiere pues promover a su alumno estrella, que es Heidegger, ¿verdad? Nada más que Heidegger tiene un problema, y es que está medio atarantado para eso de meterse en las cosas políticas de la universidad, y no tiene cosas publicadas, muchas suficientes cosas publicadas para aspirar a una plaza ya definitiva, y tampoco le sabe al negocio de andar buscando plaza definitiva. Entonces Husserl le dice, pues vamos buscando, ¿no? Además es en este contexto en el que el partido nazi ya está entrando, está permeando ya todas las estructuras. Estamos hablando de 1925, 26, esto se publicó en 1927. Y entonces Husserl le pregunta a Heidegger que si no tiene por ahí alguna cosa para publicar, pues para que con eso apoyar su promoción de la plaza, ¿no? Y Heidegger le dice que sí, y le dice, pues tiene usted 3 meses para que publique un libro.
Y entonces Heidegger se pone a recoger todos los apuntes que tenía, cosas ahí medias hechas, medias terminadas, unas más que otras, desde 1918 hasta la fecha, en 3 meses. Y en 3 meses arma esta cosa, ¿verdad? Con todo lo que había juntado. Lo mandan al... Husserl se las arregla para publicarlo, mandan la promoción de Heidegger, y del departamento, del centro donde le tenían que dar la plaza, le contestan con una nota que dice: eso no es filosofía, eso no sirve para nada, escriba algo que valga la pena y si quiere vuélvase a postular. Y lo mandaron por un tubo con ese libro, así tal cual. Y entonces pues Husserl se las arregla para decirle: a ver, vamos a publicar eso, yo te voy a ayudar a publicarlo en una buena editorial y vamos a meterle el hombro para que se publique y para que te den la plaza. Para no ser la historia larga, terminan publicando esto y le dan la plaza. Yo creo que el libro tenía 6 meses de publicado y fue, como dicen los músicos, un trancazo el libro. Un trancazo. Heidegger se volvió famoso en 3 meses. Y para la época de 1927, famoso en toda Europa y famoso a nivel mundial. Tenía 37 años Heidegger. Eso para un filósofo, volverse famoso a los 37 años, yo no sé si hay otro caso, ¿verdad? El problema, y claro, el libro se volvió un libro de referencia. Hay un filósofo que se llama Paul Ricoeur que dice que el libro más importante del siglo XX en filosofía es este, porque la mitad están a favor de él y la otra mitad está en contra. Es un libro que rompió con todo. Es un libro muy difícil porque está mal hecho. O sea, no es un libro que Heidegger escribió de punta a punta, sino que es un libro donde juntó cosas. Entonces brinca de una cosa para la otra y luego para más allá y se regresa y va y hay unas cosas metidas donde no van. Y eso lo hace un libro muy difícil. La primera traducción que se hizo de este libro del alemán, a otra lengua, fue precisamente al español, esa versión que anda por ahí de Gauss, de Ser y Tiempo. Gauss la había hecho como desde los 30, finales de los 30, principios de los 40. Luego Gauss llega aquí a México y la versión se publica en 1951. Es la primera. Hay unos que dicen que hay una versión japonesa anterior, pero digamos, haya sido como haya sido, el chiste es que es o la primera o la segunda, ¿verdad? Bueno, ok. Ahora, ¿por qué este libro es tan importante y tan famoso? ¿Y por qué hizo a Heidegger tan famoso? A Heidegger le pesó toda su vida la fama, toda su vida le pesó la fama. Lo hicieron rector de la universidad, se viene el asunto del más crudo del nazismo, y Heidegger, cuando está la situación más difícil contra los judíos, no defendió a su maestro Husserl, porque la universidad sacó a todos los judíos de la universidad, el gobierno sacó a todos los judíos. Heidegger era rector y no metió un dedo por su maestro. Entonces a Heidegger se lo han comido literalmente. Les digo, es que escribió muchísimo. En esa década de los 40 escribió muchas cosas que en su testamento dejó dicho que se publicaran hasta tal o cual año, ya que él hubiera muerto, o unos 20 años o 25 años después. Hace como 2 o 3 años se publicaron unos libros que se llaman Cuadernos Negros. Y en esos cuadernos había muchas dudas de que si Heidegger había sido nazi, si no había sido nazi, porque esos textos de esa época Heidegger no los publicaba, no permitía que se publicaran. Se publicaron y ya está clarito que era nazi. Sí, que era nazi. Estaba asociado, era miembro del partido nazi. Entonces, Heidegger ha sido una piedra espantosísima de escándalo, en términos políticos, en términos culturales y en términos filosóficos. Porque aquí él, digamos, ahora sí que hace filosofía como le da la gana.
Pero, o sea, digo todo esto porque a lo que voy es a lo siguiente. Heidegger es un lector rigurosísimo de la tradición occidental, de la filosofía de la tradición occidental, desde Tales de Mileto hasta Nietzsche. Pero un tipo, les digo que es un geniecito, es un tipo inteligentísimo, trabajadorcísimo, fue capaz de leer la tradición filosófica con una frescura que nos hace a Platón, por ejemplo, y Aristóteles como contemporáneos. Los hace hablar como si nos estuvieran hablando ahorita. Y de ahí, yo sí me atrevo a decir, aunque los anti-heideggerianos me vayan a criticar, que todos hemos aprendido filosofía con Heidegger. Ya sea porque nos gusta cómo hace filosofía o sea porque no nos gusta. Es que resulta que hay muchos anti-heideggerianos en el negocio, en el círculo de la filosofía. Pero curiosamente muchos de esos anti-heideggerianos, yo siempre digo que son heideggerianos de closet, o sea, lo conocen muy bien, ¿no? Es como el padrecito que habla mal de las telenovelas en la misa porque las ve todas. Pues lo mismo pasa acá. O sea, muchos anti-heideggerianos conocen muy bien a Heidegger. Bueno, ok, entonces, digo esto porque Heidegger es un lector rigurosísimo y un lector muy creativo de Kant. Un lector muy riguroso de Kant y muy creativo. Y insisto en lo de muy creativo, ¿verdad? Muy creativo. Porque, digamos, hasta ese momento lo que se acostumbraba era que se leía los clásicos, pero se los leía como catecismo, se los leía de manera dogmática. No, Heidegger nos enseña a leer a los clásicos, sea Hegel, sea Kant, sea Santo Tomás, sea San Agustín, sea Platón, sea Aristóteles, sea Parménides, nos hace leerlos como si fueran nuestros contemporáneos. Porque lo que nos hace ver es que los problemas que esos se plantearon en realidad son problemas humanos o problemas de los seres humanos y que por lo tanto podemos sentar en una misma mesa a discutir a Aristóteles con Nietzsche o con el propio Heidegger o con Husserl o con el propio Kant, porque lo que están tratando son problemas. Hay otro dato que también es interesante y es, Heidegger se las arregló para estudiar un semestre en química, otro semestre en teología, otro semestre en filología, otros en ya dije teología ya, ¿verdad? Y terminó doctorándose en filosofía. No sé cómo le hizo, cómo se las arregló para hacer ese enjuague, digamos, y terminar doctorándose en filosofía. Bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque Heidegger asume la riqueza de la modernidad, pero asume la crítica que Nietzsche le hace a la modernidad, a Kant especialmente, y a partir de ciertos presupuestos de Kant, y subrayo eso, a partir de ciertos presupuestos de Kant, Heidegger va a tratar de elaborar una filosofía primera, desde el principio, anclada en el ámbito de la praxis. Porque decía hace un rato que Kant lo que hace la crítica de la razón pura y luego ciertas tesis de la crítica de la razón pura las lleva a la crítica de la razón práctica y a la crítica del juicio. Heidegger parte desde el principio de la praxis. Es más, la convicción de Heidegger es que la praxis es el fundamento de la teoría y no al revés. Que la filosofía práctica es el fundamento de la filosofía teórica y no al revés.
y que por lo tanto hay que tener el arrojo y el valor de elaborar desde el principio un fundamento epistemológico y ontológico que parta desde el ámbito de la praxis, y no que el ámbito de la praxis sea un ámbito al que se lleven principios teóricos, sino al revés. Vamos a partir del ámbito de la praxis y vamos a mostrar cómo lo teórico está anclado en lo práctico y no al revés, ¿verdad? Ok, bueno, miren, una observación, digamos que ya se me estaba olvidando, es la siguiente. Ahora que hemos estado revisando a Descartes, a Hume, a Kant, etc., y que hemos estado diciendo que estos filósofos modernos hacen del problema del conocimiento el problema fundamental. El problema fundamental no es la realidad, sino el problema fundamental es el conocimiento. El problema que hay que investigar y averiguar hasta sus últimas consecuencias y hasta sus últimos rincones es la capacidad de la razón humana de conocer las cosas, no las cosas mismas. Eso es otra vez el mundo moderno, ¿verdad? Ok. Por lo tanto, elaboran todo un complejo de conceptos epistemológicos, de conceptos de teoría del conocimiento, como el concepto de experiencia, como el concepto de juicios sintéticos a priori, como el concepto de objeto, como el concepto de fenómeno, el concepto de representación, todo ese vocabulario epistemológico de Descartes, de Hume, de Kant, de Berkeley, de Hobbes, de Locke, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense una cosa, y esto digamos me interesa muy especialmente. Caigan en la cuenta de cómo cuando se elabora una serie de conceptos epistemológicos, se está elaborando al mismo tiempo una serie de conceptos ontológicos. O sea, cuando se dice cómo es el conocimiento, cómo funciona el conocimiento, cuáles son los elementos del conocimiento, en el fondo se está diciendo también cómo es la realidad, qué es la realidad y qué son las cosas. A ver, vamos a decirlo así. La realidad para estos modernos ahora es objeto, ya no es cosa en sí misma, no es res extensa, sino es un objeto y es un fenómeno, es un mero fenómeno. Y del fenómeno lo que termina importando es la regularidad del fenómeno, no el fenómeno mismo. Y estas categorías, entonces, son al mismo tiempo categorías que tienen que ver con el conocimiento, pero al mismo tiempo son categorías con una comprensión ya nueva del ser mismo de las cosas. A esta tematización del ser mismo de las cosas es a lo que se le llama ontología. Ontos significa ser. Entonces, el desarrollo de una epistemología como la epistemología moderna es en el fondo también el desarrollo de una ontología. No se puede desarrollar una teoría del conocimiento sin estar desarrollando al mismo tiempo y quizás sin darse cuenta una teoría sobre la realidad, ¿verdad? O sea, si nosotros le decimos a Kant, oye Kant, tú dices que no, que la metafísica esa la vamos a echar a la filosofía práctica, que tú crees que no se puede desarrollar una teoría metafísica sobre la realidad. Bueno, pues Heidegger lo que le va a decir, pues eso es una teoría metafísica, ¿verdad? O sea, cuando tú elaboras una teoría del conocimiento, Kant, en la crítica de la razón pura, en la crítica de la razón práctica, en la crítica del juicio, estás elaborando también una teoría sobre el ser. Entonces, la epistemología, o sea, la teoría del conocimiento, y la ontología, o sea, la teoría de la realidad, son las dos caras de una misma moneda. No se puede elaborar una teoría del conocimiento
sin estar elaborando al mismo tiempo una teoría sobre la realidad. Pero en eso no repara la época moderna. La época moderna cree que solo está elaborando una teoría del conocimiento y no cae en la cuenta que al estar elaborando esa teoría del conocimiento está elaborando también una ontología, o sea, una teoría sobre la realidad. ¿Ok? Bueno, esa idea me importa muchísimo, que quede muy clara y que la vayamos visualizando a medida que vamos avanzando con mayor claridad. Perdonen que insista, que vuelva, que repita, que sea incisivo. Una teoría del conocimiento está desarrollando al mismo tiempo una teoría de la realidad. Ese es el punto. Una epistemología está creando al mismo tiempo una determinada ontología, una teoría del ser, una teoría de lo que las cosas son. Y una teoría de lo que las cosas son está elaborando al mismo tiempo una teoría del conocimiento. ¿Verdad? Ese punto es fundamental y yo creo que ese punto es uno de los desenmascaramientos más grandes del siglo XIX a la época moderna. Que la época moderna ella pensó que ella no hacía ontología, que ella no hacía metafísica. Y ya con cierta distancia, ya tomando distancia, pasó un siglo, pasaron 2 siglos, pasaron 3 siglos, vamos cayendo en la cuenta que así como inventaron una teoría del conocimiento, al mismo tiempo estuvieron inventando una teoría sobre la realidad, una ontología. ¿Verdad? La pregunta, y esto digamos cierro y voy con Heidegger, la pregunta que los modernos, la pregunta radical, porque digamos con estos grandes filósofos lo que estamos tratando es de ponernos en el nivel de la raíz de las cosas. La pregunta radical de los modernos es por los límites y los alcances del conocimiento. Esa es su pregunta radical. Su ingenuidad consiste en que creen que no están preguntando por el ser de la realidad. La época contemporánea, el siglo XIX y XX, va a hacerles reparar en que al mismo tiempo que desarrollaron su epistemología, estaban desarrollando una determinada ontología. Ok, voy a lo siguiente. Heidegger dice, ahorita vamos a ir al texto, Heidegger dice que hay una pregunta que ha caído en el olvido. Hay una pregunta en filosofía, ¿no? Estamos metidos en este negocio de la filosofía. Hay una pregunta que en filosofía, no solo en la filosofía moderna, sino también en la filosofía de la Edad Media, inclusive en el propio Aristóteles, hay una pregunta esas expresiones de Heidegger son geniales. Hay una pregunta que ha caído en el olvido y es: no sabemos qué es ser. No sabemos qué es ser. El último que la planteó fue Aristóteles. El último que la planteó fue Aristóteles. Yo creo que eso Heidegger lo aprendió de Nietzsche. Bueno, ahí nos lleva... ok. Y por lo tanto, Heidegger lo que va otra vez en la misma línea de Kant, de tratar de ser radicales, ¿cuál es la pregunta que hay que volver a plantear? Pues la pregunta de ¿qué queremos decir cuando decimos ser? Porque fíjense una cosa, en la familia lingüística indoeuropea, repito, en la familia lingüística indoeuropea, ser o es ocupa un lugar absolutamente central. O sea, decimos ser una vez sí y la siguiente también. Pero esa pregunta, o sea, la pregunta por el ser, dada digamos,
La pregunta por el ser ha caído en el olvido, pero bajo la paradoja de que la hemos olvidado justo porque la usamos tanto. No porque no la conozcamos, no porque no la sepamos, no porque no la usemos, sino porque la usamos demasiado. Damos por hecho que sabemos qué queremos decir cuando decimos ser. Y entonces Heidegger dice, no, a ver, vamos a preguntar qué es lo que queremos decir cuando decimos ser. ¿Ok? Miren. Y ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver eso con comprensión y con interpretación y con aplicación, con el círculo hermenéutico? Es que Heidegger cree que si queremos tener, esto yo lo digo a mi modo, que si queremos tener una teoría del conocimiento no moderna, tenemos que hacer un esfuerzo por no hablar moderno. Por no hablar ni de sujeto, ni de objeto, ni de experiencia, ni de idea, ni de representación, ni de intuición, ni de juicios sintéticos a priori. Por no hablar moderno. Yo tenía mucho interés y muchas ganas de que reconocieran muy bien el lenguaje y el vocabulario moderno, porque ahora de lo que se trata es de que hay que renunciar a ese vocabulario. ¿Verdad? Con Heidegger el gran problema que vamos a tener, el reto, quiero decir en buen sentido, es que Heidegger no habla moderno aquí. Aunque luego vamos a descubrir cómo de todas maneras la modernidad se le cuela un poco. Pero no van a encontrar aquí nada de las categorías que hemos visto, a las que ya nos acostumbramos. Sino vamos a encontrar otras cosas. ¿Verdad? Ok, a ver, vamos al texto. Les decía, pueden preguntarse, ¿y qué tiene que ver la comprensión y la interpretación con esto? Bueno, pues es que Heidegger cree que si queremos tener, lo digo a mi modo, una teoría del conocimiento diferente, necesitamos de raíz un vocabulario distinto, pensar las cosas desde cero, desde una perspectiva distinta, que no sea ni una perspectiva moderna, ni siquiera escolástica, ni siquiera aristotélica, sino una perspectiva nuestra, desde aquí. Y por eso tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos decir cuando decimos ser. ¿De acuerdo? Ok, vamos al texto, si me hacen favor. Con todo y que el libro es muy accidentado, de todas maneras, a medida que uno lo estudia y lo lee, pues se da cuenta que tampoco hay nada fuera de lugar. ¿Verdad? Está difícil porque está profundo y porque las cosas no son así deductivas, inductivas. Justamente al pensamiento inductivo y deductivo, Heidegger va a renunciar completamente. Entonces, les repito, aquí no vamos a encontrar vocabulario ni modo de pensar moderno. Ese es el problema. Bueno, si ustedes me hicieran favor de ver el índice, los parágrafos 31 y 32 son los parágrafos que se ocupan de la comprensión y de la interpretación, ¿verdad? Esos son los dos parágrafos que se ocupan del asunto. Pero vamos a tomar desde el principio algunos parágrafos que voy a ir comentándoles cuáles y algunas ideas, no todas, y nos vamos a entretener un buen rato en los antecedentes que hay que poner para poder llegar a entender, digamos, con cierta profundidad, qué es comprender y qué es interpretar, y luego también qué es aplicar. Y también aquí subrayo, Heidegger no habla de la aplicación. Esto, digamos, para Heidegger el círculo hermenéutico lo conforman estos dos momentos, la comprensión y la interpretación. En Verdad y Método, Gadamer dice que el círculo hermenéutico se completa con la aplicación, pero Gadamer no dice que se completa, nada más dice
a ver, Gadamer es el alumno de Heidegger, vamos a decir. Así como Heidegger fue el alumno de Husserl, Gadamer es el alumno de Heidegger. Entonces, Gadamer tiene una expresión por ahí que dice que cada vez que él escribía una línea, sentía como que Heidegger lo estaba viendo por abajo, diciendo, qué feo escribes tú, o sea, qué feo piensas tú, no, te falta, por la autoridad que tenía Heidegger sobre él. Entonces, Gadamer no dice que la aplicación complete el círculo hermenéutico, pero siempre lo está suponiendo en verdad y método, ¿verdad? Como yo no tengo ningún compromiso con los dos, ni con uno ni con el otro, yo lo que sostengo es que necesitamos juntar los tres elementos. Pero esa es tesis mía, esa es mi tesis, ya ustedes verán, a lo mejor yo lo comenté, pero a eso le he dedicado muchos años. Yo espero que a finales del año salga un libro donde explico eso desde Aristóteles, Husserl, para justificar esto que estoy diciendo ahorita, y no me puedo entretener en la justificación de eso, pero cuando salga, ustedes harán el doctorado y a mí me las arreglaré para hacerles llegar un ejemplar por si a alguien le interesa. Gracias. Ok. Bueno, a ver, vamos al... Hay una página una paginita ahí donde empieza el texto ya, que empieza con un texto en griego del sofista. A ver si si dan con él. Si tienen el PDF que yo puse, es la página 23. Y si ven la paginita que aparece en el margen, es la página 1. Aquí en el margen es la página 1, y si ponen la de acá es la página 23. Nada más que en el PDF, perdón. En el PDF estas páginas están en medio página, en medio me parece que de 2 barras. ¿Verdad? Por eso nos ayuda más la paginita del margen, el numerito del margen, el 1. Porque con esas, en ese PDF, pues esas páginas están en medio del texto, no están la paginación como aquí, pero sí aparece el número. Bueno, pero ya la encontraron, ¿no? Sí. Ok, miren. Es una cita de uno de los diálogos de Platón que se llama El Sofista. El texto está escrito en griego ahí. Y luego viene la traducción y viene el comentario de Heidegger. Si tuvieron oportunidad de leer ese texto que yo escribí que se llama, ¿cómo se llama? Iniciarse en la lectura. Si tuvieron oportunidad de leer ese texto, vieron que lo que yo digo ahí, hace mucho que no leo ese texto, no me acuerdo exactamente qué dice, pero me acuerdo porque me sorprendió muchísimo que lo que yo digo ahí es que Heidegger ha echado mano del sofista, de una cita del sofista, pero que la ha acomodado como él la necesita. O sea, no es una cita del sofista tal como está en el sofista, sino es una cita del sofista que él acomoda como él la necesita acomodar para que diga lo que él necesita que diga. ¿Verdad? Eso es importantísimo, importantísimo. Ya les decía que Heidegger estudió formalmente 1 o 2 semestres de teología, pero teología bíblica, con una de las figuras más importantes de la teología bíblica que se llama Rudolf Bultmann, que era muy estudioso de San Pablo, de las cartas de San Pablo. Bueno, esto que hace aquí con el sofista es lo que suele hacerse normalmente con los textos bíblicos, que el exégeta de los textos bíblicos los acomoda y los arma como los quiere armar para que diga lo que necesita que diga, que al final es también lo que hace el juez. O sea, el juez intuye que tiene que dictar sentencia en tal o cual dirección, y entonces pues la ley la tiene que interpretar de tal manera que vaya en la dirección de lo que él necesita. Heidegger aquí hace exactamente eso. El texto dice así:
en la traducción que está ahí al principio, dice: porque manifiestamente vosotros estáis familiarizados desde hace mucho tiempo. A ver, lo voy a decir en buen mexicano. Perdón, doctor, ¿en qué página dijo que estaban? En la página 1. En el PDF es la 12. Ah, ok, gracias. Sí, la 12, gracias. Ok, dice así entonces. ¿Ya? ¿Ya lo tiene todo el mundo? Sí. Ok, dice, lo voy a decir en mexicano. Dice: porque manifiestamente ustedes están familiarizados desde hace mucho tiempo con lo que propiamente quieren decir cuando usan la expresión ente. En cambio, nosotros creíamos otrora comprenderlo, pero ahora nos encontramos en aporía. Esa es la cita. Voy a comentar varias cosas. Este diálogo del sofista es un diálogo en donde hay un personaje que ahí en el diálogo se llama el extranjero. Así se llama. Nunca sabemos cómo. Es el extranjero. Y está platicando con Sócrates y está platicando con otro personaje que es Teteto. Lo paradójico es que ese señor que es el extranjero vino a Atenas desde una región que es Elea, y en Elea había habido un filósofo muy famoso y muy importante, y que para esa época era y que sigue siendo muy importante, que es Parménides. Y Parménides había dedicado toda su vida a investigar qué es ser. La paradoja es, Platón es un maestro, la paradoja es que Platón pone en boca de un extranjero que está en Atenas, que viene de Elea, una expresión en donde el extranjero dice que él y ellos, por lo tanto en Elea, no saben qué es ser. Eso es una grosería. O sea, si de allá es de donde nos enseñaron qué era ser, ¿cómo tú me sales con que ustedes no saben? Y termina diciendo: nosotros pensábamos que lo sabíamos, pero ahora nos encontramos en aporía. Aporía es una palabra que en griego literalmente significa callejón sin salida. Estamos en un callejón sin salida, no en cualquier problemita, sino en un callejón sin salida. Claro, no hay chance ahorita de seguirle toda la argumentación al diálogo, que es un diálogo muy grande, pero merece la pena. Sí. Bueno, luego otra observación. La palabra ente, que es una palabra latina, la palabra ente es la traducción literal de la palabra griega ontos. Ontos. Es entes. Y esta palabra en griego significa siendo, sido. Siendo y sido. Lo que usamos en español. Esas formas verbales que usamos en español. Siendo y sido. Nada más que, curiosamente, en latín esa forma verbal no existía. Y entonces, digamos, el latín culto se inventa esta cosa que no existe en latín para decir lo que los griegos decían con ontos. Y de aquí nos llega a nosotros la palabra ente. Ok, pero ente tiene siempre la connotación de lo que está haciendo, lo que está en el ser, lo que está haciendo, cursivamente vamos a decir, porque el infinitivo en latín es esse. Esto significa ser. Y la pregunta del extranjero, o la afirmación del extranjero y la del propio Heidegger es: no es que no sepamos qué es ser,
sino no sabemos qué queremos decir cuando decimos que algo está siendo, o que algo es sido, que algo ha sido. Ese asunto, eso de que algo está siendo, o de que algo ha sido, es lo que no sabemos exactamente qué es. Fíjense cómo cuando hablábamos de Kant yo les decía que donde había que poner la mirada era en el más y en el igual, no en los números. Yo digo que por eso de niño uno lo enredan, porque uno pone la atención en el número, en el contenido, y cuesta mucho trabajo entender el signo. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Esta palabra, por lo tanto, no nombra al ser en infinitivo, sino lo que está haciendo. ¿Ok? Vuelvo otra vez al texto. Dice así: porque manifiestamente ustedes están familiarizados desde hace mucho tiempo con lo que propiamente quieren decir cuando usan la expresión ente. Ahora sí. En cambio, nosotros creíamos otrora comprenderlo, pero ahora estamos en un aprieto. Estamos en un callejón sin salida. Ya no sabemos qué quiere decir ontos, ente. ¿Qué quiere decir siendo? Ok, hasta ahí la cita. Podríamos aquí aventarnos una clase sobre el sofista, pero bueno, vamos con Heidegger. Y vienen las preguntas de Heidegger. Dice Heidegger: tenemos hoy una respuesta a la pregunta acerca de lo que propiamente queremos decir con la palabra ente, en el sentido que lo hemos explicado. Respuesta: de ningún modo. Entonces es necesario plantear de nuevo la pregunta por el sentido del ser. Y hay que caer, desde el principio quiero que reparemos en lo siguiente: es necesario plantear de nuevo la pregunta por el sentido del ser. Es necesario aprender a preguntar sobre las cosas que damos por obvias. Miren, esto lo subrayo enormemente porque por andar buscando cosas profundas y cosas increíbles y cosas, decir algo nuevo en las investigaciones que hacemos, pasamos por encima de las obviedades sin darnos cuenta. Y esas obviedades son muchas veces las que hay que sacar del anonimato en el que quedan por el uso excesivo que se hace de esos problemas. Sigo ahí. Entonces es necesario plantear de nuevo la pregunta por el sentido del ser. Siguiente pregunta: ¿nos hallamos hoy al menos perplejos por el hecho de que no comprendemos la expresión ser? O sea, ¿estamos en aporía? ¿Nos sentimos en un callejón sin salida hoy porque hay cosas que no entendemos? De ningún modo, dice Heidegger. De ningún modo. Y es que esto es muy moderno. O sea, la época moderna ya no se siente en aporía, porque siente que para todo tiene respuestas. A la época moderna está muy atorada con las respuestas. Y donde Heidegger va a poner la mirada es en aprender a preguntar, no aprender a responder. Ok, sigo. Entonces será necesario por lo pronto despertar nuevamente una comprensión para el sentido de esta pregunta. ¿Sabemos lo que significa ser? No. Bueno, pues hay que plantear la pregunta. Bueno, al menos estamos perplejos porque no sabemos lo que es ser. Pues no. Bueno, pues entonces vamos a reparar en que necesitamos plantear la pregunta. Ok, y sigue ahí. La elaboración concreta de la pregunta por el sentido del ser es el propósito del presente tratado. Y aquí hay varias cosas que voy a subrayar. La primera es que no es que Heidegger quiera en este tratado responder la pregunta por el sentido del ser, sino lo que quiere es elaborar lo más ampliamente que se pueda la pregunta por el sentido del ser.
Yo siempre insisto en que nuestras investigaciones, antes de estar preocupadas por responder a la hipótesis que nos planteamos, el trabajo tiene que consistir en desarrollar esa hipótesis en todas las posibilidades que tenga. Porque si no, queremos responder la hipótesis cuando ni siquiera la hemos terminado de entender. Ok, sigo. Entonces, la elaboración concreta de la pregunta por el sentido del ser es el propósito del presente tratado. Bueno, una cosa que iba a reparar es la siguiente. Kant y Heidegger les gusta hacer tratados, no ensayitos. No ensayitos. A nosotros, no sé si aquí en Derecho, pero ahí en Filosofía, todos los profesores, no exagero, todos los profesores al final del semestre dejan ensayos. Yo digo, esa chingadera no es ensayo. Eso que ponemos a hacer a los alumnos, eso no es ensayo. Empezando por una cosa, muchos profesores no hemos hecho en nuestra pinche vida un buen ensayo. ¿Cómo me atrevo yo a pedirles a mis alumnos que hagan un ensayo? Ahí en Filosofía es de a curso, ensayo, ¿no? Es que eso nos viene muy de la tradición ilustrada francesa. La tradición ilustrada francesa tipo Rousseau, tipo Voltaire, son buenos para los... Sí, el Emilio es un ensayo de este tamaño. No es un ensayito de 10 páginas, es un ensayo. Los ensayos de Voltaire son ensayos, no son 10 paginitas. A mí me irrita tanto que los profesores dejen ensayos, porque, por eso lo que ya comenté, porque ellos mismos, nosotros mismos, no tenemos un buen ensayo publicado, no sabemos hacer ensayos, los profesores. ¿Para qué chingados dejamos ensayos entonces? De plano. Bueno, ya me volví a enojar. Luego no los revisan. Ya no le piques, por favor. Y luego los ponen. No, ya no le huigas a eso, porque es que eso es el colmo. 5 cuartillas en la comisión. El colmo. O sea, dejamos ensayos y luego no los leemos. Y luego lo peor es que les creemos hacer que sí los leemos y no se los regresamos. No, o sea, les dejo un ensayo, lo reviso, porque yo sé cómo se hace un ensayo, lo califico y se los regreso. ¿Verdad? Dejamos ensayos, no sabemos qué es un ensayo, nos entregan lo que sea. Bueno, nos entregan cosas plagiadas y no sabemos que lo plagiaron. Allá en Filosofía acabamos de tener una experiencia hace como 2 meses de un estudiante del doctorado de 8º semestre que presentó un avance de investigación en un seminario ahí con el asesor y uno de los estudiantes, de los compañeros, metiéndose allá a internet para ayudarle a buscar bibliografía, encontró que el avance que estaba presentando era exactamente un artículo que ya estaba publicado. Entonces el profesor se encabrona, porque además él lo dirige, ¿verdad? Se molesta mucho con él, con el estudiante, y pues sí, hay que darle cuello al muchacho, ni modo. Nada más que él no lo detectó. Los que lo detectaron desgraciadamente y de manera accidental fueron los compañeros. El problema es que no había ni cómo ayudarle al muchacho, porque lo que presentaba de avance era un artículo igualito, que a la hora de revisar tenía los mismos errores tipográficos que tenía el original, o sea, ni eso siquiera había hecho. Pero otra vez, pero él no lo revisó. Yo les decía, esto es un poco lo que a mí me motiva esto que hacemos, como yo planteo el curso, o sea, les pido que hagan un protocolo, que no es otra cosa sino decir lo que se dijo en clase, yo lo reviso, lo revisé muchas veces, varias veces, y les digo acá, ya saben, esta es tu calificación, ¿verdad? Porque la otra es también, no se vale que yo lo reviso, te lo regreso y te digo, tienes 7. Sí, pero
pero lo corrijo o qué, o ya me quedo con mi 7 y con... No, pues corrígelo y la idea es que aprendas, no que te ponga yo un 7 o un 10. Y no dejo ensayos nunca al final, ya se los había dicho al principio, pero no dejo ensayos nunca, jamás al final, porque no los voy a alcanzar a leer, porque no estamos para hacer ensayos, no porque no podamos, no puedan, porque yo no alcanzo a leerlos. De hecho, les había planteado que íbamos a tener el protocolo, cada quien va a hacer un protocolo, que íbamos a entregar 2 o 3 reportes de lectura. ¿Se acuerdan? Les dije, vamos a entregar 2 o 3 reportes de lectura de algo que a ti te haya interesado y alrededor de 3 cuartillas, porque no alcanzo a leer más. Pues yo creo que lo vamos a reducir a un reporte. Ya platicaremos de eso. Lo vamos a reducir al protocolo que les toca y ya un reporte de lectura por el tiempo que nos queda de clase. Y la otra, porque el criterio para evaluar los que somos maestros es, bueno, yo el criterio que me pongo es lo que yo alcance a leer. Si no alcanzo a leer más, ¿para qué les dejo más? Bueno, doctor, perdón, estaba la fecha para el primero, el 17 de mayo, entonces podemos estar tranquilos. Hay que dejarlo en suspenso. Perfecto. Hay que dejarlo en suspenso. Gracias por recordarme. Gracias. No, gracias a usted. Sí, porque digamos, uno tiene obligación de planear el curso. Yo no puedo llegar aquí ahí nomás a lo gorras. No, tengo que planear el curso. Pero luego pues hay que adaptarse a las cosas, ¿verdad? Este semestre que va de marzo a junio, siempre es un semestre muy accidentado por estas fechas de... Es así, hombre, nadie tiene por qué angustiarse por eso. Así es y punto. Y por eso yo les insisto en que nadie se me angustia con lo de los trabajos, nadie se me angustia. Y nadie se me angustia por querer entender todos los conceptos. Lo que quede, lo que entiendan, lo que les capte, eso está bien. Y por eso pregunté hace rato lo del protocolo. Con esas ideas del protocolo, con eso está bien. Ya no se tiene que quedar ni aprender con todo ni nada. Nadie se me angustia por esas cosas. ¿Ok? Bueno, voy al texto otra vez entonces. Dice así: la elaboración concreta de la pregunta por el sentido del ser es el propósito del presente tratado, no ensayito, tratado, ¿verdad? Siguiente, la interpretación del tiempo como horizonte de posibilidad para la comprensión del ser en general es su meta provisional. Miren, ser y tiempo tiene una introducción, que son estas páginas, y luego tiene una primera parte, que es la elaboración de la pregunta por el sentido del ser. Repito, la elaboración de la pregunta por el sentido del ser. Y luego tiene una segunda parte que es la elaboración del tiempo como respuesta provisional a la pregunta por el ser. Por eso se llama ser y tiempo. O sea, en pocas palabras es: tiempo es el modo fundamental y radical como el ser es, vamos a decirlo así, ¿verdad? Nosotros no nos vamos a meter con todo eso. Simplemente queremos tener los elementos necesarios y suficientes para llegar al parágrafo 31 y al parágrafo 32. O sea, voy a echar mano de ciertos conceptos y de ciertas ideas para llegar a comprender esos 2 parágrafos, que son los que me interesan, para contrastar este asunto del círculo hermenéutico frente a la tradición moderna. ¿De acuerdo? Ok, a ver, una cosa más. Bueno, ya vieron todo lo que nos dio este epígrafe del sofista y lo que Heidegger plantea ahí. Denle vuelta y vamos al parágrafo 1. Es el capítulo, es la introducción, exposición de la pregunta por el sentido del ser. Y luego el capítulo primero.
necesidad, estructura y primacía de la pregunta por el ser. Y el número 1, ahí me interesa solo ese parrafito, necesidad de una repetición explícita de la pregunta por el ser. ¿No? Necesidad de una repetición explícita de preguntar por lo obvio. Nada más que, claro, Heidegger va a decir hay que preguntar por lo obvio, pero de manera inteligente, no con la ingenuidad del niño de 4 o 5 años. Muy bien, dice así. Hoy esta pregunta, la pregunta por el ser, ha caído en el olvido, aunque en nuestro tiempo se atribuya el progreso de una reafirmación de la metafísica. Heidegger está pensando mucho en los neokantianos y mucho en los neoescolásticos que un poco en la herencia de Kant quieren revivir la metafísica. Y dice Heidegger juega mucho con las ideas y dice precisamente el hecho de que hoy se hable tanto de metafísica, lo único que muestra es que la metafísica ha caído en el olvido. Esas cosas sobre las que constantemente hablamos son muy significativos, es muy significativo porque realmente a fuerza de estar hablando tanto de eso, lo que estamos haciendo es sepultar eso en el fondo, ¿verdad? Ok, dice así. Pese a ello, nos creemos dispensados de los esfuerzos para volver a desencadenar una gigantomagia perites usías, una lucha de gigantes sobre el ser, que es una expresión también de Platón. Sin embargo, esta pregunta, la pregunta por el ser, no es una pregunta cualquiera. Ella mantuvo en vilo la investigación de Platón y Aristóteles, aunque para enmudecer desde entonces, como pregunta temática de una efectiva investigación. Yo siempre les digo que cuando uno viene al doctorado y luego cuando uno está con algún tema de investigación, uno trae una intuición, uno tiene una intuición. Y Sabater dice que uno llega con preguntas a la universidad a hacerse el doctorado y acaba buscando bibliografía y sepultando en medio de abajo de toneladas de bibliografía su intuición inicial. Yo siempre ayer estoy en un comité tutorial de uno de los estudiantes de la primera generación como codirector de la investigación. Ayer teníamos reunión con él. Y yo le decía, no se te olvide la intuición, que no se te olvide la intuición que te trajo aquí y que tanta bibliografía no vaya a ahogar la intuición, porque entonces termina siendo una investigación sobre cosas que uno no quiere. No, hay que empeñarse en hacer la tesis sobre lo que uno quiere investigar, ayudándose de las cosas que se necesiten, pero para investigar eso que ahora tampoco hay que ser necios, ¿verdad? Si después de todo uno sabe que por ahí no, pues bueno, por ahí no, pero en la medida de lo posible hay que cuidar la intuición, porque fíjense lo que dice aquí. Esa pregunta ha enmudecido como pregunta temática de una investigación, como pregunta explícita de una investigación, como pregunta fundamental de una investigación. En filosofía se han hecho cualquier cantidad de tesis sobre qué es ser, sí, pero acaban buscando bibliografía, y no, de lo que se trata es de ese problema que uno está investigando, buscarlo radicalmente, atreverse a buscarlo por propia cuenta. Dice así: lo que ellos alcanzaron, lo que Platón y Aristóteles alcanzaron, se mantuvo a través de múltiples modificaciones y retoques hasta la lógica de Hegel. Que fíjense la paradoja, Platón y Aristóteles abrieron unos ámbitos, y cualquiera de estos grandes investigadores abren unos ámbitos en la investigación, pero luego lo que ellos abren termina en el catecismo para los demás. Entonces uno termina creyendo que investigar es saber nada más lo que ya dijeron los otros. ¿Eso como para qué? Claro, hay que saberlo, uno no puede ser ingenuo. Sobre ese tema que tú vas a investigar ya otros dijeron cosas.
Sí, pero no se trata nada más de repetirlas. Hay que repetirlas de manera creativa. Ok, dice, y lo que en el supremo esfuerzo del pensar de ellos, de los griegos, del propio Hegel, le fuera arrebatado antaño a los fenómenos, si bien fragmentaria e incipientemente, se ha convertido desde hace tiempo en una trivialidad. Porque esos grandes descubrimientos, esas grandes cosas que han hecho estos grandes filósofos, como el propio Heidegger, luego los terminamos convertidos en recetas de... y ahí se acabó todo el asunto, ¿verdad? Yo insisto en que tenemos que atrevernos con nuestras investigaciones a cuidar la intuición, a convocar las voces que tengamos que convocar y ya a decir nuestra propia voz. Perdonen otra vez, yo se los comparto, o sea, les comparto estas cosas porque el mismo aprieto en el que están ustedes, estamos nosotros los que somos profesores e investigadores, ¿verdad? Y si no somos... Ese libro que va a salir mío es un libro que me ha llevado 10 años, un poquito menos, un poquito más, pero yo me atrevo a decir, hay unas cosas que cuando salgan me van a crucificar, pero ni modo. ¿Cómo se llama el libro? Pues, ¿el libro cómo se llama? Se llama Realidad, Saber y Logo. Así se llama. Y en esas cosas mi maestro es Heidegger y Kant. Y yo les diría, no tengan miedo, entren, échenle. Si se equivocan, pues qué bueno. ¿Vale? Muchas Ahí le gracias. dejamos, nos vemos la Gracias, próxima. doctor. Gracias.